Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Aquí les habla el pastor Rodolfo Hodgson, de parte del Ministerio Internacional La Voz del Espíritu Santo. Tenemos el privilegio de tener con nosotros en esta noche al profeta Maxwell Canizales, quien nos esclarecerá muchas cosas con respecto a la celebración de la Navidad. Profeta, mucho gusto tenernos con nosotros. Dios lo bendiga, pastor. Un placer también, un placer dirigirnos a la iglesia del Señor Jesucristo esta noche. Muy bien, profeta. Quiero empezar haciendo la primera pregunta. ¿Qué ocurre con la iglesia con estas celebraciones de la Navidad? Bueno, interesante pregunta, pastor. ¿Qué ocurre? Bueno, yo opino, y a la luz de la Escritura también, que la Biblia dice claramente en Isaías capítulo 5, dice de que hay algunos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y algunas personas dicen como Pablo, bueno, a mí todo me es lícito, pero la Biblia claramente dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre con la iglesia? Bueno, amado, para hablar de eso, de alguna manera, tenemos también que ver de que la iglesia del evangelio real, de la verdad, ha adoptado costumbres paganas que vienen de Babilonia, que es la Navidad. La Navidad no viene del cristianismo genuino. La Navidad tampoco viene de Israel. La Navidad nunca la practicaron los judíos. Bueno, mejor dicho, los verdaderos judíos de Dios, porque hubieron algunos que se desviaron. Y no vemos a Jesucristo celebrando Navidad tampoco. No veo en la Biblia a Jesucristo celebrando Navidad. Ahora, ¿por qué la iglesia está con este paganismo de la Navidad? Porque es un paganismo. Porque adoptó la costumbre que la iglesia romana, católica, con todo el respeto, adoptó de Babilonia, la adoptó la iglesia romana, y la iglesia cristiana, la del evangelio de Jesucristo, la adoptó también de los romanos. Y ha habido una mezcla que por eso ahora mismo la iglesia cristiana está celebrando Navidad, pero no se están dando cuenta que están celebrando paganismo babilónico. Eso es lo que está sucediendo ahora. Eso es interesantísimo, mi querido profeta. También me gustaría agregar una pregunta. ¿De dónde apareció el árbol de Navidad? Que también en esta fecha, en todo lugar se ve, hasta en muchas iglesias. Eso, bueno, eso es tremendo. Fíjese que ya que usted hace esa pregunta, yo anteriormente he hecho un video ahí en el YouTube, que puede usted buscarnos ahí como Maxwell Canizales en YouTube y poner ahí el origen de la Navidad. Fíjese que acerca del árbol, pastor, fíjese que la Biblia dice en Jeremías capítulo 10, dice: oí la palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron. Leño del bosque cortaron. Obra de manos de artífice, con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Es lo que hacen con el árbol, mire. Derechos están como el palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. O sea, el profeta Jeremías ya miraba esto que se estaba haciendo. Mire qué tremendo, porque esto viene de Babilonia. Esto viene de Babilonia, pastor. Y si nos damos cuenta, Dios mío, el árbol se levantó como un ídolo. Los babilonios, que si usted me permite, fíjese que la Biblia nos habla
aquí, si me permite. Fíjese que el árbol viene de Babilonia, ¿ok? De Babilonia. Voy a ser breve en esto. Pero según Jeremías, capítulo 10, dice que ya existía ese bendito árbol. Pero ¿de dónde viene todo esto? Fíjese que yo encuentro, de alguna manera, fíjese que me encuentro con un hombre llamado Nimrod. Eso está en Génesis capítulo 10. Ese fue el primer anticristo de la Biblia. Fíjese que este Nimrod, cuando este hombre, es tremendo lo que sucede aquí. Porque este Nimrod, miren lo que sucede aquí. Quiero mostrarle algo terrible que yo me asombro. Tuvo, escuche, su madre, que se llamaba Semiramis. Y esta Semiramis era la madre de Nimrod. Y fíjese que ellos dos tuvieron a Tamuz. ¿Cómo? Sí, fue un nefasto. Tuvieron a Tamuz y este es el cuarto mes de Israel. Y Ezequiel habla de Tamuz también. Ahora, fue producto de un nefasto, Tamuz. Ahora, ¿qué pasó? ¿Pero qué tiene que ver el árbol de Navidad con Jeremías capítulo 10, profeta aquí? Es interesante porque Nimrod muere. Nimrod muere. Ahora, me llama la atención que dice Semiramis que Nimrod, su esposo hijo, se encarna ahora en Tamuz. Y entonces, ¿qué pasa? A Tamuz, según los escritos extrabíblicos y de la historia, dicen que a Tamuz lo mata un cerdo salvaje. Un cerdo salvaje lo mata a Tamuz. Y su madre viene y entierra a Tamuz. Lo entierra. Pero curiosamente, donde entierra a Tamuz, aquí, fíjese que no soy buen dibujante, pero nace un árbol. Y su madre, al ver ese árbol, había dicho que Nimrod era Tamuz era la encarnación de Nimrod. Ahora dice que el árbol, ahora Tamuz está encarnado en el árbol. Entonces su madre, Semiramis, viene y entonces comienza de año en año a llevarle regalos, presentes a su hijo, al árbol. De ahí es donde viene a dar regalos de Navidad. Los regalos. Porque su madre le llevaba, cada vez que cumplía años Tamuz, le llevaba un regalo, le llevaba regalos. Y toda la gente seguidora también le llevaba regalos. De ahí es donde viene la práctica de dar regalos el 24 o el 25 de diciembre a medianoche. Ojo. Entonces, a raíz del árbol, con plata y oro lo adornan. Jeremías, el profeta, lo está hablando. Eso ya se estaba viendo, porque esto es de Babilonia. Esto no es de Roma. Roma lo adoptó de Babilonia. Comienza a adornarlo. Y le comienza a poner sus pelotitas. Y le comienza a hacer todo altar de adornos. Y es lo que usted conoce hoy. Y de alguna manera, Dios mío, el consumismo moderno. Vemos cómo venden luces, venden cómo vemos esos adornos también que tiene, que el mismo profeta habla. Entonces, de ahí es donde vienen, pastor, los regalitos y todo eso, abajo del árbol, y todos esos regalitos, y todo viene por eso, por la encarnación de Tamuz en el árbol, los adornos y los regalos, por Tamuz. ¿Dónde está Jesucristo ahí? Que alguien me explique dónde está Jesucristo ahí en Jeremías capítulo 10. Profeta, me gustaría hacerle una pregunta muy interesante a lo que usted está explicando. Que también toma el nacimiento de Jesucristo para esta ocasión. Bueno, déjeme llegar ahí también entonces. Note qué interesante esto. O sea, el árbol nada tiene que ver con Cristo. Exacto. Cristo no está ahí.
Eso es babilónico. Cristo no está ahí, es babilónico. Estamos viendo el origen. Ahora, llama la atención ahora algo interesante, ojo aquí, de que Tamuz lo mata un cerdo salvaje. Por eso es que matan cerdo o comen cerdo en honor al cerdo salvaje que mató a Tamuz. Por eso es que comen carne de cerdo el 24 y el 25 de diciembre. Y el cristiano come cerdo el 24 y el 25 de diciembre, cuando es una raíz. Cuando tengo aquí un escrito bíblico, 1 Corintios 8:7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados, dice, hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si usted lee Levítico 11, Dios mandó, fue ley, sí, pero de alguna manera Dios dijo, no comas carne de cerdo. Porque el cerdo, incluso si usted lo ve desde el ámbito natural, produce una célula cancerígena que produce cáncer, que llama trequina, y se va al cerebro. Dios dejó la dieta bíblica para cuidado del cuerpo, pero ese no es el tema. Pero, ¿por qué comen carne de cerdo? Y muchos cristianos en la iglesia comen carne de cerdo el 24, se sienten en un altar pagano, en un banquete pagano, comida sacrificada a ídolos. Primera de Corintios 8:7. En un altar de ídolos, un banquete de ídolos, comiendo comida sacrificada a ídolos. El cerdo, comer carne de cerdo el 24, el 25, es en honor a Tamuz, al cerdo salvaje que mató a Tamuz. Y el cristiano come cerdo y no le importa porque no sabe. Ahí dice, no todos hay este conocimiento. La Biblia misma nos dice, el profeta, que por falta de conocimiento el pueblo perece. Oseas 4:6 e Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó saber, conocimiento. Entonces, de ahí es donde viene el árbol. Ahora, ¿cómo es posible que pastores muy ungidos o muy reconocidos tienen este altar pagano de Tamuz y de Nimrod, la misma reencarnación, el mismo diablo, en el altar de Dios? ¿Cómo es posible? Tienen hasta adornos y todo en la iglesia. Eso es paganismo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estamos engañando, al pueblo más débil, en lugar de enseñarle a los pastores? Aquí en Estados Unidos se ve más. No les confrontan el pecado, ni les quitan el pinito, ni el arbolito, ni el Papá Noel, ni el Santa Claus, que es otro diablo, que es el diablo rojo. No se lo quitan, porque si se lo quitan, entonces la gente se va de la iglesia. Y si se va la gente de la iglesia, el pastor se queda sin pagar la renta, se le va el diezmo, se le va la ofrenda. Por eso es que no confrontan ese paganismo. Muchos de ellos se hacen parte de él, en lugar de confrontarlo y quitar esa inmundicia, ese paganismo, esos altares paganos que no vienen de Cristo, vienen de Babilonia. ¿Y qué significa Babilonia? Significa confusión religiosa, confusión. Por eso es que vemos, si esto fuera realmente de Cristo, ¿por qué entonces no todas las iglesias se celebran la Navidad? ¿Por qué algunas? ¿Y por qué otras no? ¿Por qué hay esa división de pensamiento? ¿Por qué? Porque cuando es de Cristo no hay división, hay unidad. Si la Navidad tuviera el Espíritu de Cristo, como lo he hablado antes, un brujo no la celebraría, un satanista no la celebraría, un borracho no la celebraría. ¿Cierto? ¿Por qué la celebra? Porque no tiene el Espíritu de Cristo. Porque todo lo que tiene el Espíritu de Cristo, Satanás no lo va a celebrar. ¿Por qué celebran los brujos y los satanistas, los santeros, los de magia blanca, magia negra, y póngale todos los colores de las magias que hay? ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Cristo esta fiesta pagana de la Navidad. Porque es babilónica. Ahora, si me permite darle a conocer, esto es la verdad. Dice Juan 8,
33, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De ti depende si la quieres tomar o dejar. Pero pregunta usted, bueno, entonces ¿cuándo nació Cristo? Bueno, me llama la atención, pastor, de que vemos aquí el origen, es pagano. Nada tiene que ver, nada tiene. Y Jeremías habló en tiempo de cautiverio de Israel en Babilonia. Esto ya estaba en Babilonia. Los romanos vienen y lo adoptan en el año 350. O sea, ahora, como pastor, ahí voy a responderle ahora a su pregunta. Entonces, ¿cómo? Entonces, explíqueme. ¿Cómo es de que de Babilonia, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible? ¿Cómo es posible que de Babilonia pasa a Roma? ¿Cómo es posible eso? O sea, ¿cómo pasó? Hello. Ok, en el año 350 después de Cristo había un papa que se llamaba Julio I, que este hombre fue el primero que conmemoró la Navidad diciendo que sí, Jesucristo había nacido el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque los romanos celebraban, ojo, una fiesta que se llamaba el solsticio de invierno, que se dice en el latín solis invictus, que era el nacimiento del sol invicto. Eso comenzaba desde el 17 de diciembre y lo extendieron, hermano pastor, hasta el 25 de diciembre. Ojo ahí. Este Papa Julio I, en el año 350, fue el que dijo, sí, Jesús nació el 25 de diciembre. Ahora, no se quedó ahí. Estos diablos, tremendamente, fíjese que yo me di a la tarea, de alguna manera, de darme a ver algo, que hubo otro, en el 360, después de Cristo, hubo un papa llamado Liberio, y este Liberio fue el que terminó estableciendo la Navidad o el nacimiento de Cristo allí mismo el 25 de diciembre, cosa que no es cierto. Why? Porque, oigan, mira qué interesante esto. Semiramis, ¿quién era el hijo de Semiramis? Tamuz, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Mire qué tremendo el paganismo. Los romanos dijeron, Semiramis es María y Tamuz es Jesucristo. Wow. La Iglesia Católica Romana hizo toda esta mezcla y mezcló el paganismo babilónico con su festival de las Saturnalias. Diga conmigo, pastor, Saturnalia. Saturnales. Bueno, esa Saturnalia, que era el festival que se celebraba de invierno, ese era lo que se celebraba. Y entonces ponen a Semiramis como María y a Tamuz como Cristo, la madre y el hijo, la madre y el hijo. Entonces viene el Liberio, el Papa Liberio, y viene, sí, María y Cristo, la Semiramis y el Tamuz. Entonces nos damos cuenta que es todo un paganismo babilónico que ahora lo adopta Roma. E interesantemente lo adoptan algunos pastores también después. Ahora, ¿qué tiene de Cristo esto? Aquí Cristo no está. Entonces, discúlpeme que le haya hecho toda esta explicación, pastor, porque de alguna manera hay que hacerlo para poder entender y poderle darle la respuesta que usted necesita, que usted me está haciendo. ¿Cuál es la pregunta que usted me está haciendo? Entonces, ¿cuándo nació Jesucristo? Me está preguntando. Pregunta, ahora yo le pregunto, ¿habla la Biblia acerca de la Navidad, sí o no? De ninguna manera. Ahorita mismo debe decir todo eso lo que hicieron, no tomar en cuenta la palabra. La palabra no está ahí, en la Navidad. En ninguna Navidad parte. significa nacimiento, que viene de la palabra latina nativita, pero Cristo, o sea, ponen la Navidad como nacimiento, no el nacimiento de Cristo, no, que
No podemos mezclar lo pagano con lo sagrado. No se puede. Si usted es un predicador de la palabra, si usted es una predicadora de la palabra, usted no puede predicar ni ser parte del paganismo. No se puede, ¿entiende? Por mucho que la gente, usted le caiga mal a la gente por hablar la verdad, no se puede, no debe. ¿Usted cree que Cristo le cayó bien a la gente? No le caía bien porque Cristo hablaba la verdad. Cuando usted ve el libro de Juan, capítulo 10, no te queremos matar porque hace los milagros, te queremos matar porque te dice ser el Hijo de Dios. ¿Por qué lo querían matar? Por la verdad. Cuando tú hablas la verdad, vas a tener persecución. Entonces, desenmascarar esto, algunos pastores aquí no les va a caer bien este mensaje. Algunos pastores que no están bien con Dios, pero oro, amado pastor, para que ahora te liberes, te libertes y dejes de celebrar paganismo. ¿Te das cuenta de dónde viene esto? Ahora, entonces, la pregunta ahora del pastor, a ver si puedo contestarle la pregunta. Entonces, ¿cuándo nació Jesucristo? Vamos ahí entonces a esta parte. ¿Cuándo nació Jesucristo entonces, pastor? Tremenda pregunta. Tremendo. ¿Cuándo nació Jesucristo? Bueno, si me permite, a mí me gustaría ir, de alguna manera, me gustaría ir a la Biblia. Fíjese que la Biblia a mí me dice en Lucas, si voy al libro de Lucas, pastor, en Lucas capítulo 2, verso del 1 al 3 y luego el verso 8, fíjese que dice lo siguiente. Esto lo vamos a tomar como una base. Mira lo que dice Lucas 2 del 1 al 3 y el verso 8. Dice, aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de Augusto César que todo el mundo, dice, fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Ok, ahora el verso 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Verso 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí doy gran nueva de gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Estaban con las ovejas. Estaban con las ovejas los pastores, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Lucas, capítulo 2, del 1, léaselo hasta el 10. Ok, ahí está. ¿Qué estaban haciendo los pastores? Los pastores, permítame escribir un poquito rápido, estaban con el rebaño. Listo. En invierno, en diciembre, pastor, no hay pastores, no hay rebaño. ¿Por qué? Por el frío crudo que hace Israel. O sea, no hay pastoreo en diciembre. Cuando Cristo nació, escúcheme, aquí dice que estaban los pastores en el rebaño. ¿Cuál es la última temporada que están los pastores en el rebaño? Están en la temporada de otoño. Otoño. No invierno. ¿Qué es lo que están hablando? Que es el 25 de diciembre. Jesucristo no nace aquí. Los pastores estaban pastoreando, era otoño, no era invierno. ¿Y cómo usted sabe que es otoño, profeta? Primero, claro, los pastores estaban pastoreando. No correspondía a invierno, sino la última estación del año donde podían pastorear, que era otoño. Porque en invierno nadie pastorea. A veces en Guerrero hasta cae nieve. No se puede pastorear. Entonces, si era la octava semana, la octava orden de Abías, a él le tocaba a Zacarías. Entonces le tocaba a Zacarías, es decir, la octava semana, ¿verdad?
Exacto. Le tocaba la octava semana entonces ministrar. Y entonces, ¿desde cuándo parten las semanas? ¿Desde cuándo se cuenta? Desde la fiesta de la Pascua, desde ahí se cuenta. ¿Cuándo cae Pascua? Entre marzo y abril. Ahí cae la Pascua, entre marzo y abril. Últimos días de marzo, primeros días de abril, en nuestro calendario gregoriano del Papa Gregorio que nos pusieron. Últimos días de marzo, primeros días de abril, porque el calendario judío tiene 29 días y medio aproximadamente, es decir, 354 días, el calendario hebreo, y el calendario romano, 365 días. Entonces, hay una diferencia de ¿cuántos? De 11 días. Por eso es que un mes hebreo cae entre últimos días de un mes y primeros días del otro. Por esta diferencia de 11 días. Entonces, ¿cuándo tocaba? La octava semana. Si contamos marzo, abril, mayo. Entonces, los últimos de marzo, primeros de abril. Ok, contemos 2 meses, 8 semanas. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Abril, mayo y junio. Es decir, que a primeros días de junio, cuando el ángel le dice, te vas a quedar mudo por no creer la palabra, viene Zacarías, se regresa a su casa. Estamos hablando junio. ¿Cuándo le tocaba? De Pascua, de abril, 8 semanas, 2 meses, cae a junio. ¿Cae a cuándo? A junio. Ok, cae a junio. En junio, que termina una semana de ministrar Zacarías, se regresa a su casa. Ok, Zacarías se regresa a su casa ¿con quién? Con su esposa Elizabeth. Ok, se regresa a su casa. Entonces viene Elizabeth, era estéril, pero aquí ya había un mensaje del ángel que iba a quedar embarazada esta mujer. Amén. Esta mujer, entonces, queda embarazada en junio. Aquí fue donde Zacarías se allegó a Elizabeth. Contemos 9 meses. Contemos 9 meses de junio. Ok. Junio, ok. Agosto, primer mes. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Enero. Febrero. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es abril. Miren. ¿Cuándo nació Juan el Bautista, que era el hijo de ellos? ¿Cuándo nació Juan? En abril. Miren. ¿Cuándo es abril? Fiesta de la Pascua. Juan el Bautista nace en la Pascua. Cuando el ángel ahora va donde María, le dice, ya tu parienta, le dice, darás a luz, y usted conoce la historia, hermano, darás a luz un hijo. Pero ¿cómo será eso? Ya tu parienta Elizabeth es su 6º mes, le dice. Es su 6º mes. Cuando el ángel le habla a María, Elizabeth, ¿cuántos meses de embarazo tenía? ¿Cuántos meses de embarazo tenía Elizabeth cuando el ángel le habla? 6. Ojo, tenía 6 meses de embarazo Elizabeth cuando el ángel le habla a quién ahora. Le habla a María. ¿Ok? ¿Cuánta diferencia había entonces de embarazo? 6 meses. 6 meses. ¿Ok? 6 meses. Ahora, nace Juan en Pascua, en abril. ¿Quién era el hijo de María? Jesús. ¿Quién era el hijo de María? Jesús. Entonces usted saca de abril. ¿Ok? Cuando usted saca la cuenta, 6 meses después de abril, porque Juan nació en abril, en Pascua. Cuenta 6 meses, perdón, sí, era el 6º mes. ¿Ok? Habían 6 meses de diferencia entre Elizabeth y María. Cuenta 6 meses después de abril. Abril. ¿Verdad? Entonces mayo es el primer mes. Junio, julio, agosto, van 4. Septiembre van 5. Y octubre van 6. ¿Ve? Entre septiembre y octubre, que es la fiesta de los tabernáculos. Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Ahí nació Jesús. Sukkot, otoño. ¿Por qué? Sukkot se celebra en otoño, lo que vimos, donde los pastores estaban pastoreando.
Si está escrito en la Biblia, simplemente que la hermenéutica, la correcta interpretación de la Biblia es lo que nosotros tenemos que ver de alguna manera. Ahora, esto, pastor, de alguna manera nos deja claros que Cristo no nació en diciembre. Y usted dirá, bueno, profeta, pero ¿por qué no nació en diciembre? Bueno, pero se está escrito por los turnos de Zacarías, los turnos sacerdotales. Ahora, algunas personas dirán, si me permite, pastor, algunas personas dirán, bueno, ¿y dónde está eso de ¿cómo se llama, profeta, que usted habló allí de el sexto mes? Lucas 1:26, al sexto mes el ángel Gabriel le fue enviado a la ciudad para hablarle a María. Eso está en Lucas 1:26, para los que se dijeron de dónde sacó el profeta el sexto mes. Lucas 1:26 y verso 36, ahí está donde estaba el sexto mes, la diferencia. Léase de Lucas 1 y ahí va a encontrar a Zacarías y los turnos. Y yo solamente le di la explicación completa ya. Habían 6 meses de diferencia. Nace en abril, 6 meses después, octubre. Ahí nació Jesús. Habían 6 meses de diferencia entre su primo, que era Juan el Bautista, y él. 6 meses de diferencia. Él nace en Pascua y Jesús nace en la fiesta más importante, Sukkot. Él nace en Pesaj, Juan nace en Pesaj y Jesús nace en Sukkot. Una cosa muy interesante, profeta, que los ángeles dijeron, nacerá, es nacido. Entonces quiere decir exactamente en esa fecha que los pastores estaban pastoreando. Ahora, usted dirá, bueno, está claro. Ahora, el punto es, ahí está el nacimiento de Jesús. Ahora, pero ¿por qué Sukkot? Ve, o sea, porque hay algo más importante, y con esto cierro, si me lo permite, pastor, con esto cierro yo esta explicación, con esto cierro. La Biblia habla de 7 fiestas y esto no es algo nuevo. Los que de alguna manera nos siguen, escuchan que el profeta enseña acerca de las 7 fiestas y lo que se esconde detrás de las 7 fiestas. La primera fiesta se llama Pascua, la segunda se llama Panes sin levadura, ¿ok? Los que son estudiosos conmigo pues ya saben, los que conocen las fiestas también. La tercera fiesta es Primicias, la cuarta fiesta es Pentecostés. Estoy escribiendo un poco rápido por razones del tiempo. La quinta fiesta es Trompetas. La sexta fiesta es Expiación. Y la séptima fiesta es Tabernáculos. ¿Y qué con eso, profeta? Dirá usted, bueno, aquí está el cumplimiento. Pascua es aquí donde Cristo muere. Ahí murió él en Pascua. Todo está en fiestas. Todo está en fiestas. Todo está en fiestas. Todo es fiestas. Pascua él muere. En Panes sin levadura, él desciende a las partes más profundas de la tierra y le quita las llaves del Hades a Satanás. En Primicias él resucita, siendo las primicias de la resurrección, y le lleva a todos los que estaban en el seno de Abraham al Padre, se los presenta. Pentecostés él manda al Espíritu Santo. Estas 4 fiestas ya se cumplieron con la primera venida de Cristo. Mire, todo en fiesta. Estas 3 fiestas, estas 3, mire, pastor, fueron y son en primavera. Esta es en verano, que es Pentecostés, pero estas 3 son en otoño, son el último cumplimiento profético, son en otoño, no en invierno. En invierno no hay ninguna fiesta, como la Navidad. Trompetas, ahí comenzará el arrebatamiento a la iglesia, tiene la trompeta de Dios y comienza para expiación los juicios sobre las naciones, y luego tabernáculo, que es el reino milenial que va a venir. ¿Y a dónde está la Navidad ahí en cumplimiento profético? No existe, no hay. No existe, no hay. Entonces, no veo, para culminar, pastor, no veo a Jesucristo celebrando Navidad. No veo a los apóstoles celebrando Navidad.
No veo a los profetas celebrando Navidad en la Biblia. No veo en la Biblia tampoco que me hable de la fiesta de la Navidad. Ya vimos el origen. ¿De dónde sacan los pastores hoy en día hacer este paganismo en el altar de Dios? Y lo más triste también, cristianos celebrando paganismo babilónico romano, contaminando el altar y la casa de Dios. Lastimosamente. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hay gente que fue enseñada en esto, cristianos, entre comillas, que esos ahora son impíos, que se han apartado de Dios y andan celebrando este paganismo babilónico también. Porque hay algunos que por dinero andan celebrando este paganismo babilónico y engañando a otra gente. Unos que fueron enseñados con la verdad, ahora terminaron en el error y en la perdición con Satanás. Qué terrible. Da tristeza. Pero aquí está la explicación de lo que es el paganismo de la Navidad y de dónde viene la Navidad, que no viene de Cristo, viene de Babilonia, y que estas son las verdaderas fiestas del Señor y que nada tiene que ver la Navidad con ellas. Yo espero, pastor, haber podido ayudar y también de alguna manera a la iglesia del Señor Jesucristo esta noche. Para mí fue una bendición, pastor, haber compartido. Gracias por tener su presencia, esclarecer esta cosa que es muy importante para el cuerpo, Señor. Gracias, profeta. Esperamos que en otra oportunidad podamos tocar algún otro punto tan importante para el pueblo de Dios. Amén.